mi madrastra cazafortunas, se casó con mi padre moribundo, y comenzó una aventura con el hermano de él para quedarse con su herencia. Hola chicos. Nunca pensé que escribiría esto, pero necesito sacarlo de mi pecho. Mi madrastra, Belinda, de 48 años, se casó con mi papá, de 55 años, hace 3 años, justo cuando le diagnosticaron cáncer. Y ahora que él ya no está mostrando su verdadera cara. Yo, de 28 años, y mi hermano Jake, de 25, siempre supimos que había algo extraño en ella, pero nos mantuvimos en silencio, por respeto. Ahora desearía haber hablado antes. Déjenme empezar desde el principio. Nuestra madre falleció hace 5 años en un accidente de coche, y eso destruyó a nuestra familia. Papá lo tomó especialmente mal. Habían sido novios desde la secundaria y llevaban casados 30 años. Eran esa pareja que todos querían ser, aún se tomaban de la mano y tenían citas románticas incluso después de todos esos años. Cuando mamá murió, fue como si toda la luz se apagara en la vida de papá. Dejó de ir a trabajar, apenas comía y pasaba la mayor parte de los días sentado en el jardín de mamá, mirando la nada. Jaque y yo intentamos de todo para ayudarlo. Nos turnábamos para quedarnos en la casa, asegurándonos de que comiera y se cuidara. Incluso volví temporalmente a casa, dejando mi carrera en pausa. Le sugerimos terapia de duelo, y ahí fue donde todo salió mal. Fue allí donde conoció a Belinda. Belinda también asistía al grupo de apoyo para el duelo, alegando ser viuda. Más tarde descubrimos que esto era una mentira, estaba divorciada, no viuda. Desde el primer día, se enfocó en papá. Mirando hacia atrás, puedo ver lo calculado que fue todo. Siempre se sentaba a su lado, tenía pañuelos listos cuando él se emocionaba, y siempre le tocaba el brazo mientras hablaban. En menos de un mes, le estaba trayendo comidas caseras y revisaba cómo estaba varias veces al día. Papá comenzó a hablar de ella constantemente. Belinda dijo esto, Belinda sugirió aquello. Antes de darnos cuenta, estaba viniendo a las cenas familiares. Trajo a su hijo Neville, de 22 años, con ella, interpretando el papel de la familia perfecta. Al principio, solo estábamos felices de ver a papá sonriendo de nuevo, pero algo no encajaba. Las señales de alerta comenzaron de a poco. Belinda comenzó a reorganizar cosas en la casa sin pedir permiso, alegando que estaba ayudando a organizar, pero en realidad estaba borrando la presencia de mamá. Las fotos familiares desaparecieron en cajas, los libros de cocina de mamá fueron desterrados de la cocina, y su jardín, que papá había mantenido con devoción después de su muerte, de repente estaba siendo renovado para modernizarse. Cuando Belinda se mudó, 6 meses después de conocer a papá, las cosas empeoraron. Se apoderó de la habitación principal de inmediato, empacando la ropa y las joyas restantes de mamá sin siquiera preguntar si queríamos conservar algo. Cuando la confronté, me dio una sonrisa repulsivamente dulce y dijo, «Cariño, ¿no crees que es hora de dejarlo ir? Tu madre querría que avanzáramos». Su hijo Neville no era mejor. Trataba nuestra casa como si fuera un hotel, dejando desorden por todas partes y tomando el garaje para su configuración de videojuegos. Incluso tuvo el descaro de pedirle a papá que lo ayudara a pagar la universidad, a pesar de que acababa de conocerlo. Papá, siendo tan bondadoso como era, lo consideró realmente. También empecé a notar problemas de dinero. La factura de la tarjeta de crédito de papá de repente se duplicó. Belinda siempre tenía alguna explicación, gastos de la casa, reparaciones, cosas para su futuro. Convenció a papá de que le comprara un auto nuevo porque necesitaban comenzar su vida juntos adecuadamente. Mientras tanto, estaba demasiado ocupada para visitarlo cuando comenzó la quimioterapia. La verdadera bomba llegó cuando a papá le dieron el diagnóstico de cáncer. En lugar de apoyarlo, Belinda usó esto como ventaja. Presionó para casarse de inmediato, diciendo cosas como quiero cuidarte adecuadamente y necesitamos pensar en el futuro. Incluso planeó toda la boda a ella misma, un evento lujoso que papá estaba demasiado enfermo para disfrutar. Ninguno de nosotros participó en la planificación, ni siquiera nos pidió ayuda. Después de la boda, el control de Belinda creció. Comenzó a filtrar las llamadas de papá, alegando que necesitaba descansar. Los miembros de la familia,
que nos conocían desde hacía décadas, de repente no podían comunicarse con él. Ella controlaba su medicación, sus citas con el médico, todo. Cuando Jake intentó llevar a papá a la quimioterapia un día, Belinda hizo un escándalo, diciendo que solo ella podía encargarse de su cuidado médico. El siguiente objetivo de Belinda fue Max, el perro de papá, un Golden Retriever de 12 años, el perro más dulce que puedas conocer. Mamá lo había rescatado siendo cachorro y era la última conexión de papá con ella. Belinda empezó a quejarse de su olor, de su pelaje, de lo molesto que era. Puso su cama en el garaje, diciendo que era demasiado disruptivo en la casa. El pobre Max estaba devastado, y papá estaba demasiado débil para protestar. El punto de quiebre llegó cuando encontré a Belinda revisando la oficina de papá una noche. Había pasado a dejarle una sopa, usando mi llave para entrar en silencio. Estaba hurgando en los cajones de su escritorio, fotografiando documentos con su teléfono. Cuando la enfrenté, dijo que estaba organizando sus papeles, pero la vi guardando algo en su bolso. Ahí fue cuando comencé a prestar más atención. Noté que tomaba largas llamadas en el jardín, hablando en voz baja, y siempre estaba enviando mensajes, aunque escondía su teléfono si alguien se acercaba. Entonces mi prima Amy llamó con una revelación impactante. Había visto a Belinda y al tío Mike, el hermano menor de papá, en una cena íntima en un restaurante a 80 kilómetros de la ciudad. Empecé a documentar todo, los medicamentos faltantes, las llamadas sospechosas, las coincidencias con el tío Mike. Belinda debió notar algo, porque de repente se volvió exageradamente amable conmigo, invitándome constantemente y pidiendo pasar tiempo de calidad como madre e hija. Me daba escalofríos. Papá falleció la semana pasada, y la fachada de Belinda se cayó completamente. Apenas lloró en el funeral, pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono y apresuró la ceremonia. Al día siguiente, llamó a una reunión familiar para discutir la herencia. Ella y el tío Mac actuaban como si fueran los dueños de todo, hablando de vender la casa y liquidar el negocio de papá. Lo que no saben es que papá no era tan ingenuo como pensaban. Después de la muerte de mamá, se aseguró de que Jake y yo estuviéramos protegidos. Todo, la casa, el negocio, todos los activos, se transfirieron a nuestros nombres hace años. Había visto a amigos perderlo todo en segundos matrimonios y no iba a permitir que eso nos pasara. Ahora Belinda está amenazando con tomar acciones legales, alegando que papá fue manipulado para dejarla fuera. Tiene al tío Mac apoyándola, probablemente porque le prometió una parte, pero tenemos toda la documentación y no vamos a ceder. Esta casa, el legado de papá, todo, se queda en la familia, tal como papá quería. Sé que esto es largo, pero necesitaba sacarlo. Belinda puede amenazar todo lo que quiera, pero no va a conseguir ni un centavo de lo que no merece. Actualización 1. Las cosas han empeorado mucho desde mi última publicación. Los verdaderos colores de Belinda realmente se están mostrando ahora, y es incluso peor de lo que imaginé. Todavía está viviendo en la casa, alegando que necesita tiempo para procesar su dolor, pero en realidad solo está intentando quedarse con todo lo que pueda conseguir. Cada día trae un nuevo drama, y honestamente estoy agotada de lidiar con todo esto. Al día siguiente del funeral, Belinda comenzó a revisar las cosas de papá, como un buitre, ni siquiera esperó 24 horas antes de ponerse a hurgar en su armario, afirmando que estaba organizando sus pertenencias para donarlas. Jaque y yo estábamos en la cocina cuando la oímos arriba, abriendo cajones y moviendo muebles. Cuando subimos a ver qué estaba haciendo, la encontramos metiendo los relojes caros de papá en su bolso. Ella afirmó que papá se los había prometido, pero sabíamos que no era así. Esos relojes eran reliquias familiares. Uno había pertenecido a nuestro abuelo y papá siempre dijo que serían para Jake. El verdadero impacto vino cuando Jake la sorprendió tratando de abrir la caja fuerte en el estudio de papá. La colección de joyas de mamá estaba allí, piezas que habían estado en su familia durante generaciones. Belinda no sabía que habíamos cambiado la combinación después de que papá ingresara en cuidados paliativos. Él mismo insistió en eso, diciendo que no confiaba en ella. Cuando Jake entró, estaba arrodillada frente a la caja fuerte con un papel lleno de combinaciones de números. Ella se levantó de un salto, diciendo que solo estaba limpiando, pero pudimos ver el pánico en sus ojos.
Pensamos que eso era malo, pero empeoró. La semana pasada recibí una llamada de Thomas, un agente inmobiliario local. Estaba confundido acerca de algunos detalles relacionados con la venta de la casa. Al principio no tenía idea de a qué se refería, ya que no habíamos puesto la casa en venta. Resulta que Belinda había contactado a varios agentes inmobiliarios, afirmando ser la propietaria de la propiedad. Incluso había falsificado documentos que mostraban que tenía poder legal sobre la herencia de papá. Thomas me envió copias de todo, y me quedé estupefacta. Ella había planeado vender la casa sin que nosotros lo supiéramos. Los documentos que falsificó eran bastante sofisticados. Debió haber estado planeando esto durante un tiempo, porque tenía escrituras de propiedad falsas, estados de cuenta bancarios alterados, todo. El agente inmobiliario dijo que estaba presionando para una venta rápida, alegando que necesitaba liquidar la herencia rápidamente. Incluso había programado visitas abiertas para la próxima semana. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente retorcido. Mi prima Amy comenzó a investigar y descubrió que Belinda y el tío Mac se habían estado viendo mucho antes de que papá muriera. Ni siquiera trataban de ser discretos al respecto. Varias personas en el pueblo los habían visto juntos en restaurantes, cines, incluso comprando muebles. Amy encontró publicaciones en redes sociales de hace meses mostrándolos en un resort de playa a 3 horas de distancia. En algunas de las fotos, Belinda no llevaba su anillo de boda. Cuando enfrentamos al tío Mac sobre esto, intentó disimular, diciendo que solo estaba apoyando a un miembro de la familia en duelo. Pero luego Belinda cometió un error. No sabía que yo estaba en la casa cuando el tío Mac vino ayer. Los escuché en la cocina hablando sobre sus planes. Belinda estaba enojada porque las cosas no estaban saliendo tan bien como esperaban. Seguía diciendo cosas como necesitamos movernos más rápido y una vez que vendamos esta casa, podemos empezar de nuevo. Grabé parte de su conversación en mi teléfono. Estaban discutiendo cómo impugnar la transferencia de propiedad, y el tío Mac sugirió que afirmaran que papá no estaba mentalmente competente cuando firmó todo a nuestro nombre. Belinda incluso se rió de lo fácil que sería conseguir que el antiguo médico de papá dijera que el cáncer había afectado su juicio desde el principio. Me dio náuseas escuchar eso. Al día siguiente, Jake encontró aún más pruebas de su relación. Estaba limpiando la oficina de papá cuando encontró una carpeta de correos electrónicos que papá había impreso. Aparentemente, alguien le había enviado anónimamente capturas de conversaciones entre Belinda y el tío Mike, que databan de casi un año atrás. Los correos electrónicos estaban llenos de sus planes para después de la muerte de papá, buscando casas en Florida, discutiendo cómo manejar la venta de la herencia, incluso bromeando sobre lo conveniente que era la enfermedad de papá para sus tiempos. Papá debía de haber sabido sobre su aventura, pero decidió quedarse callado. Decidimos que ya era suficiente y le pedimos a nuestro abogado que redactara documentos de desalojo formales. Cuando se los presentamos a Belinda, se puso a dar el espectáculo de su vida. Se desplomó en lágrimas, lamentándose de cómo estábamos destruyendo a la familia. Llamó a todos los que conocía, tías, tíos, amigos de la familia, diciéndoles que estábamos echando a una viuda en duelo a la calle. Algunas personas realmente se lo creyeron. La tía Linda me llamó gritando sobre lo despiadados que estábamos siendo. Pero el hijo de Belinda, Neville, finalmente se puso de nuestro lado. Había estado callado durante todo esto, quedándose en su habitación y evitando a todos. Pero cuando vio el colapso de Belinda por el desalojo, algo en él explotó. Comenzó a gritarle justo allí, frente a todos, llamándola mentirosa y cazafortunas. Reveló que no era la primera vez que ella hacía algo así. Había apuntado a otros hombres ricos antes que a papá, siempre buscando un gran beneficio. La mejor evidencia vino de la vieja computadora portátil de papá. Jaque la estaba revisando y encontró una carpeta oculta con videos de cámaras de seguridad. Resulta que papá había instalado cámaras en su estudio después de notar que desaparecían cosas. El video mostraba a Belinda y al tío Mac reuniéndose allí varias veces mientras papá estaba en cuidados paliativos. En un clip particularmente incriminador, Belinda le muestra al tío Mac donde guardaba papá sus documentos importantes, bromeando sobre cómo los necesitarían pronto. Inmediatamente entregamos todo a nuestro abogado, los documentos falsificados, las grabaciones,
los videos de seguridad, todo. Se enviaron copias a todos los familiares que habían estado defendiendo a Belinda. El apoyo hacia ella se desvaneció rápidamente después de eso. Incluso la tía Linda llamó para disculparse. Ahora Belinda está desesperadamente tratando de salvar su reputación, pero es demasiado tarde. Todos saben la verdad sobre ella y el tío Mac. Su propio hijo ya ni siquiera le habla. Se mudó ayer, diciendo que no soportaba mirarla. Todavía está en la casa por ahora, pero no por mucho tiempo. Nuestro abogado dice que el desalojo debería finalizar la próxima semana. Actualizaré nuevamente cuando finalmente la saquemos. Por ahora, solo estoy tratando de documentar todo en caso de que intente algo más. Papá podría haber sabido sobre su traición, pero no llegó a ver cómo enfrenta la justicia. Nos aseguraremos de que eso suceda. Actualización 2. Justo cuando pensé que las cosas no podían ser más desordenadas, Belinda y el tío Mac decidieron llevar su pelea a los tribunales. Presentaron una demanda, argumentando que la transferencia de propiedad era inválida, y alegando que la enfermedad de papá había afectado su estado mental años antes de su diagnóstico real. Es lo más ridículo que he escuchado, pero realmente encontraron médicos dispuestos a testificar sobre cómo el cáncer puede afectar la toma de decisiones incluso en etapas tempranas. Su abogado intentó pintar una imagen de papá como este hombre confuso y fácilmente manipulable, que no sabía lo que estaba haciendo cuando transfirió la propiedad a nosotros. Incluso trajeron a los viejos amigos de golf de papá para testificar sobre cómo había cambiado después de que mamá murió, sugiriendo que no estaba en su sano juicio. Fue exasperante sentarse allí y escuchar cómo distorsionaban todo. Pero su caso se vino abajo cuando presentamos nuestras pruebas. Primero, teníamos documentación que mostraba que papá había consultado con 3 abogados diferentes antes de hacer la transferencia de propiedad. Todo estaba evaluado, documentado y archivado correctamente. Al juez le interesaron especialmente las cartas que papá había escrito, explicando sus razones para la transferencia, mencionando específicamente cómo quería proteger la herencia de sus hijos. La verdadera bomba llegó durante la segunda semana de los procedimientos judiciales. Una de las enfermeras de cuidados paliativos, Linda, se presentó con registros detallados de medicamentos faltantes. Había estado llevando un registro privado de los medicamentos para el dolor de papá, anotando cómo los números nunca cuadraban durante las visitas de Belinda. Linda lo había informado a sus supervisores, pero Belinda siempre tenía excusas, que las píldoras se cayeron al desagüe, que los frascos se volcaron, que papá necesitaba dosis adicionales. Contratamos a un investigador privado que rastreó algunos aspectos del pasado de Belinda. Resulta que tenía un historial bastante oscuro que había logrado mantener oculto. Había estado casada 3 veces antes de conocer a papá, cada vez con hombres mayores y adinerados. 2 de ellos murieron en circunstancias sospechosas, y el otro se divorció de ella tras descubrir que le estaba robando. Había logrado mantener esto en secreto cambiando ligeramente su nombre cada vez y mudándose a diferentes estados. El investigador también encontró pruebas de que Belinda vendía medicamentos recetados. Había estado tomando los medicamentos para el dolor de papá y vendiéndolos a través de una red de distribuidores. La policía está investigando eso por separado y es posible que enfrente cargos penales. Pero la mayor sorpresa vino de Neville, el hijo de Belinda. Finalmente se armó de valor y nos contó toda la historia. Sabía de los planes de su madre desde el principio, porque ella ya había hecho algo similar antes. Ella se unía específicamente a grupos de apoyo para el duelo, buscando hombres adinerados y vulnerables. De hecho, había estado asistiendo a 3 grupos de apoyo en el área cuando conoció a papá. Neville nos mostró mensajes de texto donde Belinda se jactaba de lo fácil que era manipular a papá. Lo llamaba su plan de jubilación y bromeaba sobre lo rápido que podría venderlo todo una vez que él no estuviera. Los mensajes entre Belinda y el tío Mac eran aún peores. Habían estado planeando su futuro juntos mientras papá aún luchaba por su vida. Ya habían escogido una casa en Florida y discutían cómo manejar el dinero de la venta de la propiedad de papá. El tío Mac incluso había empezado a mover algunas de sus cosas a un almacén, preparándose para dejar a su esposa. Cuando se enfrentaron a toda esta evidencia en el tribunal, el tío Mac intentó salvarse al traicionar a Belinda. Alegó que ella lo había manipulado al igual que había manipulado a papá.
Se derrumbó en el estrado, admitiendo que su aventura había comenzado incluso antes del diagnóstico de papá. Dijo que Belinda lo había convencido de que papá le dejaría todo de todos modos, así que bien podían empezar a planear su futuro. El juez estaba completamente disgustado. No solo desestimó su demanda, sino que también ordenó una investigación completa sobre las actividades pasadas de Belinda. Le ordenó a Belinda devolver todo lo que había tomado de la casa, joyas, relojes, documentos, todo. Ella ya había vendido algunas de las joyas de mamá, pero el juez le ordenó recuperarlas o pagarnos su valor tasado. La familia se ha vuelto completamente en su contra. La esposa del tío Mac lo echó de la casa y está iniciando el proceso de divorcio. La mayoría de nuestros parientes ni siquiera quieren hablar con ellos. La reputación de Belinda en el pueblo está completamente destruida. Aparentemente, ni siquiera puede conseguir una cita en la peluquería, porque nadie quiere atenderla. La mejor parte es que el juez ordenó a Belinda y al tío Mac pagar todos nuestros honorarios legales. Su pequeño plan terminó costándoles todo lo que intentaban robarnos. Papá se habría deleitado con la ironía de eso. Finalmente estamos recuperando nuestra casa, pieza por pieza. Belinda debe ser supervisada mientras retira sus pertenencias, y no se le permite llevarse nada que no le haya sido dado explícitamente. Es satisfactorio verla empacar sus cosas bajo la atenta mirada de nuestro abogado y un oficial de policía. Actualizaré nuevamente una vez que todo esté finalizado, pero por ahora se siente bien saber que se está haciendo justicia. Papá y mamá estarían orgullosos. Actualización 3. Esta probablemente será mi última actualización sobre toda la situación con Belinda. Todo finalmente llegó a un desenlace, y el final fue aún más dramático de lo que esperaba. Después de perder en los tribunales, Belinda y el tío Mac intentaron un último movimiento desesperado que les salió completamente mal. Fueron a los medios locales con una historia lacrimógena sobre cómo dos hijos codiciosos habían robado la herencia de su devota viuda. Belinda dio entrevistas entre lágrimas sobre cómo había dedicado su vida a cuidar de papá durante su enfermedad y cómo la habíamos manipulado para dejarla fuera del testamento. Incluso afirmó que papá le había prometido verbalmente la casa y el negocio. El tío Mac respaldó su historia, diciendo que papá le había confiado que quería cuidar de Belinda. Pero no contaban con que los periodistas hicieran su trabajo. Un reportero comenzó a investigar el pasado de Belinda, y lo que encontró fue impactante incluso para nosotros. No solo había estado casada varias veces antes de papá, sino que también había sido investigada por abuso de ancianos en 2 estados diferentes. Había logrado evitar cargos mudándose de ciudad antes de que las investigaciones pudieran completarse. El reportero encontró a las familias de sus anteriores víctimas. La hija de un hombre se presentó con una historia casi idéntica a la nuestra. Como Belinda se había unido a un grupo de apoyo para el duelo, había apuntado a su padre recién viudo y trató de reclamar su herencia tras su muerte. Otra familia reveló que Belinda había trabajado como enfermera de cuidados paliativos hace años, pero perdió su licencia por robar medicamentos de los pacientes. Cuando la historia se hizo pública, fue como ver caer fichas de dominó. El tío Mac inmediatamente se distanció de Belinda, probablemente con la esperanza de salvar lo que quedaba de su reputación. Dio una entrevista separada, alegando que Belinda también lo había manipulado a él, haciéndose la víctima. Sin embargo, su esposa no se lo creyó. Ella fue a las redes sociales y expuso todas sus mentiras, incluyendo evidencia de que él había estado planeando dejarla por Belinda desde hacía más de un año. La respuesta de Belinda a ser expuesta fue exactamente la que esperarías de alguien como ella. Intentó destruir todo lo que no podía tener. La semana pasada, nuestras cámaras de seguridad la captaron tratando de entrar a la casa a las 3 de la madrugada. Llevaba latas de pintura y algún tipo de ácido. La policía llegó antes de que pudiera hacer algún daño, y ahora enfrenta cargos criminales por intento de vandalismo. Pero la parte más satisfactoria vino de una fuente inesperada, su hijo Neville. Finalmente encontró el valor para contar toda la historia a la policía. Resulta que tenía documentación de los planes de Belinda desde hace años, incluyendo grabaciones de ella jactándose de cómo buscaba a viudos ricos. Había guardado silencio por miedo y culpa, pero verla intentar destruir a nuestra familia finalmente lo empujó a actuar. La investigación criminal sobre el pasado de Belinda sigue en curso.
Están investigando las muertes sospechosas de sus anteriores esposos, los medicamentos desaparecidos, todo. Está enfrentando posibles cargos en 3 estados diferentes. El tío Mac tampoco está mucho mejor. Está viviendo en un motel barato desde que su esposa lo echó, y perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de su papel en todo esto. Jackie y yo finalmente estamos recuperando nuestras vidas. Estamos renovando la casa, borrando todo rastro de la presencia de Belinda. Las fotos de mamá están de vuelta en las paredes, su jardín está siendo restaurado, y Max está en casa donde pertenece. Ya es viejo, pero aún mueve la cola cada vez que pasa por la foto de mamá en el pasillo. La semana pasada encontramos el diario de papá mientras limpiábamos su estudio. En él, escribió sobre cómo sabía lo que Belinda y el tío Mac estaban planeando, pero decidió mantenerse en silencio para protegernos. Sabía que si los enfrentaba, podrían intentar impugnar la transferencia de propiedad. Jugó su papel para asegurarse de que todo permaneciera a nuestro nombre, sacrificando su propia felicidad para asegurar nuestro futuro. A veces me siento culpable por no haber visto a través del acto de Belinda antes, por no haber protegido mejor a papá. Pero luego recuerdo lo que escribió en su diario: mis hijos son más fuertes de lo que creen. Podrán manejar lo que venga. Tenía razón en eso. Belinda y el tío Mac están fuera de nuestras vidas para siempre ahora. La casa se quedó en la familia, tal como papá quería. A veces, la justicia tarda en llegar, pero llega al final.